Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sostenes al Aire. Hoy tenemos un tema muy especial, es un tema muy importante. Vamos a estar hablando de la menstruación. Esto es algo que nos pasa a todas, pero que nos genera a veces vergüenza, dudas. Todavía llega a ser un tema tabú. ¿Por qué sucede eso? Y es que no deberían haber reglas para hablar de las reglas. Sin embargo, suele pasar. Hay muchas dudas que tenemos sobre ello y vamos a tener una gran invitada. Ella regresa. Ella es Kimberly Esquillante para poder aclarar todas las dudas que tenemos en relación al periodo menstrual. Así que adelante, por favor, estudia. ¿Cómo estás? Bienvenida una Kimberly, vez más. Bienvenida. Muchas gracias. Nos encantó que vinieras, así que de nuevo, así te vamos a tener siempre acá. Sí, muchas ¿Cómo gracias estás? por la invitación, chicas. ¿Todo bien? Sí, agradecida de que me hayan invitado nuevamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la menstruación. Sí. Ya van dos temas súper importantes que estamos tocando con Kimberly, aquí la experta que nos va a explicar todo sobre ello. Si te perdiste el capítulo anterior con ella, fue acerca de los anticonceptivos, así que ya lo vas a encontrar en YouTube, de hecho. Pero hoy vamos a hablar sobre el periodo menstrual, y es que todas pasamos por esto. En determinado momento de nuestras vidas, que puede ser a partir de los 9 años, ¿verdad? En adelante, pues vamos a experimentar esto y de pronto un susto o, no sé, un susto para quien no está preparada, ¿no? Y la manchita roja, ¿qué pasó? Sí, bueno, lo que sería el ciclo menstrual o lo que es la menstruación, sí, aproximadamente la edad donde inicia puede ser de forma temprana, entre los 8 y 9 años, pero lo normal es de los 12 años en adelante. Incluso las menarquias, que es como se denomina la primera menstruación de la niña, puede ocurrir de forma tardía hasta los 15 años, pero ese es el intervalo, de 9 a 15 años. Y no es más que eso, el inicio que marca la pauta de inicio de tu vida prepúber. O sea, ya dejas de ser una prepúber y pasas a ser adolescente y inicia tu ciclo menstrual, que por desconocimiento de muchas personas piensan que el ciclo menstrual empieza en otro momento y no, el ciclo menstrual empieza con el inicio de tu menstruación. Ese primer día es el inicio de tu ciclo. ¿De qué se compone el periodo menstrual? La sangre menstrual. Bueno, la menstruación es en definitiva la ausencia de un embarazo. Al iniciar con esta menstruación va a estar cargada de células, que es la capa que recubre el útero, que se llama endometrio. Esa pequeña capita ya está conformada por múltiples células, plasma sanguíneo, hay gérmenes, hay sustancias inflamatorias, hay vitaminas, minerales que forman parte de este ciclo menstrual o de esta menstruación. No corresponde ni sangre tóxica, ni sangre acumulada, ni nada que sea dañino para tu cuerpo. Es un proceso fisiológico que todas debemos experimentar cuando no ocurre la gestación. Al inicio de nuestra vida marca el inicio de lo que sería tu etapa de adolescencia o prepuberal, pero ya en la continuidad de eso lo que nos dice es eso, que no hubo la fecundación de un óvulo y por lo tanto ocurre la menstruación. Y el ciclo menstrual es complejo. Para poderlo entender, uno se sienta con la paciente en el consultorio para poder explicarle las etapas que corresponden y así probablemente esa paciente pueda saber cuándo ovula, cuándo se puede embarazar y cuándo debe no embarazarse. Claro, y es de lo más normal del mundo, es una cosa natural, porque desde muy pequeñas, no sé si te ha pasado a ti, que nos enseñan entre comillas, como a tener vergüenza, ¿no? Estar escondidas, a decir, no, qué vergüenza que alguien sepa que yo estoy con la regla, qué vergüenza esto, que es sucio y nada que ver con eso. A mí me vino el periodo de 10 para 11 años, por ejemplo, súper chiquita. Fue como que estaba en el baño y de pronto, ¡mamá! Estás en tu casa. Sí, estaba en mi casa. Y mi mamá, ¡ay, hijita! O sea, una celebración incluso por parte de algunas mamás, porque es como que esta transición, ¿no? Ya eres una mujercita, como dicen, no sé. Dejas de ser niño y pasas a ser una mujercita o una señorita. ¿A ti a qué edad te pasó? A mí creo que a los 12, pero igual estaba chiquita, ¿no? Y eso que te digan que ya eres una mujercita, es como...
O sea, yo me siento exactamente igual. No entiendo cuál es la diferencia, ¿no? Pero sí, era el infierno tener que ponerme las toallas higiénicas, era súper incómodo. Sí, yo soy o sea, horrible. Para mí hasta el día de hoy, y porque no he logrado hacer esta migración a la copa menstrual, que después ya hablaremos un poquito de ello. Es lo máximo. O sea, sí, tú la amo. usas, porque yo voy de toallitas, de paños. O sea, hasta ahora no he logrado hacer esta migración, ¿no? Pero de verdad que el mancharse, por ejemplo, a mí me dura el periodo varios días, entonces es súper incómodo, los olores. Ay, es todo un tema, es todo un tema. Es que es allí donde empieza el desconocimiento. Nos han enseñado desde la infancia que tu ciclo menstrual es la sangre tóxica de tu cuerpo que debe ser eliminada y está mal si no ocurre. Y no, es simplemente células que se han desprendido y deben ser eliminadas porque ya cumplieron su función. Y van a haber cambios en tu cuerpo relacionados a este ciclo. Un ciclo normal en una paciente puede durar aproximadamente un intervalo entre 21 a 35 días. O sea, desde que te viene tu menstruación hasta que te vuelve a venir tu menstruación. Ese día antes es tu ciclo menstrual. Y tiene más o menos ese intervalo, entre 21 a 35 días. Y la cantidad de días que dura puede variar, de 2 hasta 7 días. Se sangra aproximadamente entre 80 a 100 mililitros de sangre. Y en esos momentos o en esos 30, 35 días tu cuerpo va a experimentar una serie de cambios que son necesarios para que pueda ocurrir el ciclo completo. Una de esas fases no se termina y por lo tanto no va a haber una siguiente menstruación. Y es una de las causas más comunes de retraso, la ausencia de culminar una de estas etapas. ¿En qué consiste? Normalmente nuestras hormonas están reguladas por el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. O sea, empieza todo en el cerebro, se liberan ciertas sustancias que van a estimular a que nuestros ovarios produzcan las hormonas femeninas, que son los estrógenos y las progesteronas. Partiendo desde el cerebro, si hay una mala relación hipotálamo-hipófisis, no va a venir la menstruación, ni a los 10, ni a los 11, ni a los 12, y probablemente después de los 14 años. Por eso es que cuando la paciente va de avanzada edad, porque no ha menstruado por primera vez, no solamente nos enfocamos en los ovarios, porque parte desde el cerebro. ¿Esa es la llamada amenorrea? La amenorrea es la ausencia de menstruación. Ajá. Y puede ser por diversas causas normales o fisiológicas o por alteraciones o patologías en la paciente. Se denomina primaria o secundaria de acuerdo a la causa que lo origina. Pero va a partir de allí. O sea, primero, el cerebro, hipotálamo hipófisis, estimula la liberación de estas hormonas, que es la luteinizante y la folículo estimulante, y ellas actúan en nuestros ovarios para producir el estrógeno y la progesterona. Esos primeros 7 a 14 días es lo que se denomina la fase folicular, que es donde estas hormonas, que son la luteinizante y la folículo estimulante, estimulan en el ovario a que ese folículo o ese futuro óvulo se madure, evolucione, crezca y se seleccione uno, que es el folículo dominante. Nosotros desde que nacemos tenemos una carga ovárica, no producimos como los hombres diariamente. Nacemos con una carga y que va a ser eliminada mes a mes. Se madura aproximadamente 30 folículos en un ciclo, pero solo uno se libera. Los demás degeneran y mueren. Entonces, en esos primeros 14 días va a aumentar la folículo estimulante y la luteinizante, escoge el folículo maduro. Llegamos al día 14 del ciclo, que es donde ocurre la ovulación. Esas hormonas aumentan su pico máximo y se libera el óvulo. Esos ovarios producen bastante estrógenos, bastantes progesteronas que dentro de tu útero van a engrosar la capa endometrial porque es el colchoncito que está esperando ese folículo o ese óvulo ya fecundado. Se libera el óvulo, se encuentra con el espermatozoide, se fecunda y se implanta. No hubo una relación sexual, no hubo una fecundación ovular, esas hormonas empiezan a bajar y empieza la fase lútea, que es la fase en la que ocurre después de la ovulación. No se fecundó el embarazo, bajan todas esas hormonas y se desprende esa capa endometrial. Eso es la menstruación. Entonces es el final de tu ciclo, o sea, es la respuesta a que no hubo una fecundación del óvulo y inicia nuevamente tu ciclo menstrual.
Pero ¿qué pasa? Esa elevación y ese descenso de esas hormonas van a causarte cambios en tu cuerpo. Eso queríamos preguntar, ¿no? O sea, ¿qué cambios vienen junto con la menstruación en nuestros En esa cuerpos? primera etapa te sientes activa, feliz, rozagante, te brilla la piel, tienes las mejores energías porque te estás preparando a esa ovulación. Ya luego, cuando estas hormonas empiezan a bajar y no ocurre la fecundación, empiezan los cambios de humor, la irritabilidad, cansancio, brotes de acné, cambios físicos como te sientes inflamada, porque te está avisando que ya va a venir tu menstruación y porque probablemente no ocurrió la fecundación. Por eso es que no siempre en esos 30 días nos vamos a sentir igual. Por eso es que no todas las pacientes van a tener los mismos síntomas premenstruales, que son esos que vienen acompañados y que te avisan que ya va a venir la menstruación y ocurren aproximadamente 10 días antes. Puede variar de paciente en paciente, sí, puede haber cólicos, sí puede haber mal humor, cambios, retención de líquidos, sensación de que te hinchas, que tienes pesadez, pero tiene cierta tolerancia. Vamos a continuar conversando con Kimberly, pero luego de la pausa comercial. No se muevan, están en Sostenes al Aire. Ya estamos de regreso en Sostenes al Aire y estamos acompañadas por Kimberly. Hoy estamos hablando de la menstruación y sabemos que cada quien la pasa diferente, a veces te sientes muy mal, otras veces más o menos, depende en realidad de cada una, e incluso una misma en cada ciclo se siente distinto. Pero ¿cuáles son los síntomas de la menstruación? Los síntomas premenstruales son esos que te avisan que ya va a venir tu menstruación. Hay sensibilidad en las mamas se sienten más hinchadas, más sensibles al tacto, puede aparecer brotes de acné, puedes sentir una sensación de hinchazón o inflamación en la parte pélvica, retención de líquido, cambios de humor o cólicos intensos, que en algunas pacientes no es normal. Ya una vez que te viene tu menstruación, como aumentan esas sustancias inflamatorias o proinflamatorias, genera cólicos a nivel pélvico que pueden ser muy intensos. Ese sangrado menstrual puede ser distinto en cada paciente. Hay pacientes que sangran los primeros 3 días intensos, hay otras que solo sangran poco, sus 3 o 4 días, o hay pacientes que sangran intensos los 7 días. Y dependiendo de la intensidad del sangrado, los síntomas pueden variar. ¿Qué hace que ese sangrado sea intenso? El engrosamiento del endometrio. Si el endometrio se engrosó mucho en la espera de ese folículo o de ese óvulo fecundado, va a haber mayor cantidad de sangrado. Y si el endometrio fue un engrose pequeño, va a haber menos cantidad del sangrado. Y eso va a estar ligado 100% a la producción de esas hormonas. Por eso, aunque tengamos un ciclo menstrual perfecto o regular, no siempre vamos a sangrar esa misma cantidad. Por eso varía de 60, 80 hasta 100 mililitros por mes. ¿Y eso tiene alguna relación con la fertilidad? O sea, ¿qué tan fértil o no puede ser una mujer o no tiene nada que ver? No, en realidad no está ligado a la fertilidad, pero sí se espera o sí es importante que si el óvulo fue fecundado, haya una buena capa de endometrio que lo abrace o que lo acoja para que se pueda implantar. Si el endometrio está muy delgadito, probablemente no haya una correcta implantación y sean esas pacientes que no se dieron cuenta y tuvieron un aborto espontáneo porque no hubo una implantación. Sí hubo fecundación, pero no hubo implantación. Entonces, no es que condiciona tu fertilidad, pero te puede causar una alteración al momento de la implantación o que la paciente demore un poco en embarazarse. Y eso se evalúa en la consulta con los seguimientos ecográficos para ver qué tanto se engrosa previo a lo que sería posterior a la ovulación y previo a una nueva menstruación. Ahora yo a cada vez que voy a atenderme por chequeo o lo que sea, siempre me preguntan ¿cuándo ha sido el último día? ¿Cuántos días ha durado? Y todo eso. Y yo siempre estoy en la luna, entonces llevo mi calendario, que es una app. Yo también tengo una aplicación un calendario de los menstrual. días que me vienen y qué síntomas tengo, incluso durante todo el ciclo, no solamente los días de sangrado, sino todo. Que me siento así, que me duele aquí, que me duele acá, esta intensidad y que no sé qué. No sé qué tan bueno sea, es positivo que todas llevemos un calendario. Sí es positivo, si la paciente le hace la vida más fácil, siempre va a ser positivo. Porque para poder escoger el método o desear o planificar una gestación, tienes que conocer tu ciclo.
Y si no lo conoces, esa aplicación te va a ayudar o te va a orientar en cuándo estás ovulando, cuándo te va a venir tu regla y cuándo debería venirte y cuándo hubo retraso. Si soy olvidadiza, si nunca memorizo las fechas en las que me viene, si nunca memorizo las fechas en las que tengo relaciones sexuales, pues esa aplicación o ese aplicativo me va a ayudar a tener ese orden, porque son preguntas regulares en la consulta. ¿Cuándo le vino? ¿Cuántos días de duró? Siempre ¿Cuánto demora tu ciclo total? Y las pacientes nunca saben. Muy pocas veces las pacientes que saben... ¿Es necesario si eres irregular o es sea, igual? No, es que es necesario para poder catalogar a alguien de irregular, porque una menstruación de cada 32 días entra dentro de lo normal. Entre 21 a 35 entra dentro de la normalidad. Es por eso que una paciente que tenga un ciclo de 21 días va a sangrar 2 veces al mes, porque el mes será de 30 días. O una paciente que me dice, todos los días me viene la menstruación, es porque probablemente tengo un ciclo de cada 30 días. O doctora, demoro mes y medio en ver menstruación, puede ser que tenga un ciclo de 35 días. Entonces va a depender más o menos de cómo son sus ciclos desde siempre, desde que le vino su menstruación. Ahora, estas irregularidades tienen que ver con factores de estrés, son independientes, porque suele pasar, ¿no? Que cuando estás pasando por altas tensiones, o por lo menos a mí me sucede, de que se genera un atraso. Hay cosas que te van a alterar el ciclo menstrual y cosas fisiológicas. Por ejemplo, la ausencia de menstruación fisiológica se debe al embarazo, a la menopausia o cambios propios, por ejemplo, la lactancia materna, que va a haber ausencia de menstruación. Esos son cambios fisiológicos. Ahora, alteraciones en tu ciclo menstrual puede deberse a mala alimentación, trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, otro tipo de enfermedades propias de la paciente, alteraciones en la producción de hormonas a nivel cerebral, el estrés educativo, amoroso, familiar, estrés postraumático o situaciones que han representado en la paciente una gran carga, va a causar un retraso porque altera la producción de hormonas positivas para tu cuerpo, dispara el cortisol y eso afecta de manera negativa la producción de hormonas a nivel de tus ovarios. No se completa la fase. Por lo tanto, lo que más se suele alterar es la ovulación. Al no haber una adecuada concentración de folículo estimulante y luteinizante que se producen en el cerebro, no va a haber una buena estimulación en la maduración de esos folículos. No ocurre la ovulación y es esa paciente que suele hacer una enfermedad, una alteración que se llama ovario poliquístico o multifolicular, porque ves a nivel ecográfico todos los folículos dilatados, pero ninguno en proceso de maduración o de selección. Siempre tiene que haber uno, el más grande, el dominante. Y estas pacientes no suelen tener ese folículo, al contrario, tienen todos los folículos dilatados en espera. Se suspendió la fase ovulatoria y no se termina el ciclo. Y pueden pasar días, semanas o hasta meses para que ese ciclo se culmine y la paciente vuelva a ver menstruación. A mí me pasaba de adolescente que el periodo menstrual me duraba 10 días. Y me venía 2 veces al mes. Entonces, yendo a consulta, pues resulta, ¿no?, que tenía ovarios poliquísticos, llevé todo un tratamiento con pastillas anticonceptivas y todo lo demás para poder regular. Y hoy en día, si bien mi ciclo no es regular como tal, esto ya no me ha vuelto a pasar y mi periodo pues se ha visto reducido a 6, 7 días. De todas maneras, para mí es así como que... verdad envidio mucho a la gente que tiene un periodo de 3, 4 días, ¿no? Yo digo, la regla debería venir solo para decir, hola, no estás embarazada, chao. Viendo de esa manera. En la edad adolescente y ya en la edad reproductiva, por encima de los 18 años, sí las causas van a ser distintas. Si tú eres una paciente adolescente que está en proceso de maduración y desarrollo, tu ciclo menstrual o si tu ciclo hormonal también es inmaduro, es precoz y por lo tanto es común que entre los 12 hasta los 16, 18 años pueda haber irregularidad en el ciclo. Y el tener ovarios polifoliculares o como le dicen multiquísticos no siempre va a ser una causa de usar anticonceptivos porque hay una inmadurez en esa pacientita. Por lo tanto, vas a orientar a su familiar, porque suele venir con familiar si es adolescente, en cosas que beneficien a esa paciente, entender que está inmadura, que su ciclo está madurando, junto con ella que está creciendo. Le puedes dar suplementos, evalúas otras causas, pero es común en la adolescencia la irregularidad. ¿Cuál es la finalidad de tener un ciclo regular? De que menstrues y ovules.
tú en la adolescente no necesitas que ovule de forma regular porque ella no está buscando una gestación, pero en las pacientes por encima de los 18 años que sí quizás en algún momento desean embarazarse, necesitamos normalizar el ciclo menstrual. Por lo tanto, investigamos cuál es la causa para tener esa irregularidad. Si es estrés, si es que está estudiando, tiene una alta carga laboral o educativa, si es que es una paciente que entrena el alto rendimiento, la alta exigencia en una actividad deportiva, te genera estrés, eleva el cortisol, una hormona negativa para tu ciclo menstrual y te puede retrasar. Si es que hay anemia, si hay desnutrición, si hay razones para que el cuerpo entre en un estado de reposo porque no puede tener pérdidas, porque la paciente lo necesita. Entonces, dependiendo de la causa, vamos a tratarla para que la paciente tenga un ciclo menstrual regular. Y si hay deseo de maternidad, es allí donde tú la orientas a embarazarse o usar un método para no embarazarse. Y me ha pasado solo una vez. Yo creo que suelo ser regular, o sea, del día que me tiene que venir un par de días antes o un par de días después. Y solo una vez se me atrasó como semana y media. Yo ya estaba viendo pañales, ya estaba viendo colegios en mi mente. Y, no fue en ese momento. No, no. Y llegó mi periodo. Entonces yo dije, no, acá hay algo raro porque no se puede atrasar tanto. Entonces fui a atenderme y le dije, ok, me ha pasado esto. Y me dijo, ok, has pasado por mucho estrés. Y yo, no, estoy bien, todo está bien. ¿Estás comiendo bien? Sí, estoy comiendo bien. Me dijo, bueno, a veces una vez al año puede pasar. Entonces, ¿pasa eso también de que puede ser que una vez pase? Sí, o sea, hay pacientes que pueden tener alguna irregularidad en su ciclo menstrual, pero siempre va a haber una causa de base, ya sea sí, una situación estresante o la ingesta de ACOS de emergencia, por ejemplo, o el hecho de que quizás no me di cuenta, pero hubo algo negativo en mí que me disparó el estrés, me puso en un estado de alerta y eso va a alterar un poco tu ciclo menstrual. Claro, pero esas alteraciones pequeñas no van a representar riesgo para la paciente. Incluso hay pacientes que luego de eso vuelven a su ciclo espontáneo con las fechas perfectas, hay otras que no. Que se acaba regulando. Me ha pasado, ¿no? De que se me haya atrasado unos días y en el siguiente, pues, no sé, se arregló. O enfermedades. Por ejemplo, en la ola de COVID hubo mucha alteración del ciclo menstrual. Definitivamente. Demasiada. Entonces sí, hay enfermedades que te pueden causar retrasos. Bueno, vamos a seguir conversando mucho más acerca del ciclo menstrual luego del corte comercial aquí en Sostenes al Aire. Ya estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire y nuestro equipo de exteriores ha salido a hacer unas preguntas a ustedes porque queremos saber su opinión acerca de la menstruación y esta es la primera pregunta. Vamos a verlo. ¿Tienes alguna duda sobre la menstruación? Es la etapa de la menopausia que, bueno, las mujeres atravesamos. A veces se nos desaparece por una temporada y de repente de un momento a otro te viene pues bastante, ¿no? Y eso quisiera saber también a qué se debe, no sé. Kimberly, así como inicia, termina también todo este proceso del periodo menstrual y viene la menopausia y con esta duda, ¿no? O sea, una vez que llega este momento, ¿puede pasar así? Sí. De estos periodos que desaparece y vuelve a aparecer. La menopausia puede ocurrir de forma precoz o de forma tardía. Lo esperado es entre los 45 hasta los 50 años, ese es el periodo de la perimenopausia. Y ocurre que hay un momento en el que a nivel ovárico puede haber un pico hormonal esporádico y la paciente puede tener un sangrado postmenopáusico, pero no es algo que se repita con mucha frecuencia. Lo normal es que la paciente comience con disminución progresiva de su ciclo menstrual. No es que hoy deje de menstruar y ya, nunca más menstruar, no. Normalmente se empieza a alejar, un mes sí, 2 meses no, luego cada 6 meses, hasta que tenga 12 meses continuos sin regla. Esa es la clasificación o el concepto de menopausia. Es la ausencia de menstruación por 12 meses continuos. Luego de ello, se podría decir que la paciente se puede catalogar menopáusica y eso va acompañado de síntomas bastante desagradables para algunas pacientes. Pero luego de esa ausencia, la paciente puede
no todas pueden tener algún pico hormonal esporádico a nivel ovárico que va a generar un desprendimiento de ese endometrio, que con el paso de los años se va haciendo más chico, se va adelgazando y por lo tanto puede haber un sangrado esporádico. Pero ya que no hay ovulación. Pero no hay ovulación y no debería ser continuo ni repetirse en múltiples oportunidades, pero es común en algunas pacientes. Por lo tanto, la paciente al llegar a la consulta se evalúa completo para saber qué está ocurriendo, porque hay otras enfermedades de la paciente que pueden cursar con sangrado postmenopáusico y esas enfermedades hay que estudiarlas. Atentos entonces, atentas, ¿no? En este caso. Y vamos con la segunda pregunta de nuestro micrófono en abierto. ¿Tienes alguna duda sobre la menstruación? Sí, la verdad que sí. A mí cada vez que me viene es como que son normales, ¿no? Los cólicos, claro. Pero a mí me viene con demasiada intensidad. Es como que a veces hasta me dan las ganas de arrojar, sudo demasiado. Y no es como que casi todos los meses, ¿no? Pero dejando cada ciertos meses, sí me viene con bastantes dolores, la verdad. Y quería saber por qué es que me viene eso. Claro. Si bien los síntomas van variando, ¿no? A veces hay sensibilidad, hay dolor, incomodidad. Nos estabas diciendo que no era normal sentirse demasiado mal. No, no es normal. Hay enfermedades propias de la mujer, como la endometriosis, que genera dolor. Es un dolor que es cíclico porque está asociado a la menstruación, puede haber náuseas, vómitos, baja de la presión arterial, te altera tu capacidad para hacer tus actividades normales. Y eso debe ser tratado en consulta porque puede aparecer desde la adolescencia o en cualquier momento de tu edad reproductiva, porque es una complicación de lo que es menstruar como tal. Okay, pero entonces puede aparecer en cualquier momento. Puede aparecer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay una teoría que así como nosotros menstruamos a través de la vagina, tenemos dos orificios extras que son las trompas. Cierto grado de sangre pasa a través de esas trompas. La capa del endometrio son células vivas y esas células al salir del endometrio y migrar a través de las trompas se implantan en la parte externa de nuestro útero, en las trompas, en los ovarios, en el útero, pero también hay intestino. Entonces, si esas células se siembran en otro sitio que es fuera del útero, mes a mes se van a engrosar nuevamente y se van a desprender, solo que ellas al estar fuera del útero simplemente van a sangrar. Es una célula que sangra. La sangre fuera de nuestro útero es irritativa, arde, duele, por lo tanto puedes tener cólicos intestinales, cólicos menstruales, dolor y sensación a nivel pélvico generalizado. Y si una paciente ha estado sometida a alguna cirugía donde se abra la capa endometrial, como las cesáreas, por ejemplo, los embarazos ectópicos, va a haber también un cierto porcentaje donde esas células caigan en cavidad abdominal y migren y genere ese dolor cíclico que sentiste en el útero, lo vas a sentir fuera del útero también y vas a sentir síntomas desagradables. Eso tiene tratamiento, tiene solución y a veces es muy difícil de diagnosticar porque la paciente lo asocia como normal. Me duele desde siempre y ya, solo se medica con analgésicos, pero no va a la consulta. ¿Tiene cura la endometriosis? Tiene tratamiento. Pero para buscar ese tratamiento, ya sea parcial o definitivo, hay que saber la causa. Entonces, así como muchas veces cada una puede atravesar diferentes síntomas para el periodo, ¿no? Cuando te va a venir el periodo menstrual, pues hay que tener en consideración que muchas veces no es exagero, porque no se puede decir, ¡ay, qué exagerada que eres! ¡Ay, qué... No, hay que estar alerta que si realmente uno tiene ya mayores complicaciones o dolores, pues es necesario acudir a los especialistas para los exámenes correspondientes porque se podría estar enfrentando a una situación como esta. Vamos con una pregunta más. Vamos a verla ahora en micrófono abierto. ¿Tienes alguna duda sobre la menstruación? Sí, a mí cada cierto tiempo me viene la regla, o sea, dejando un mes. Entonces quisiera saber qué podría comer para mejorar mi tema de menstruación, ¿no? ¿Qué tipo de comidas? Kimberly, ¿hay algo que se pueda comer para mejorar los ciclos? Primero hay que saber cuál es la causa por la que la paciente tiene una irregularidad menstrual. Normal. Pero ¿qué favorece a tener ciclos menstruales más regulares? La buena alimentación. Ahí entra
el bajo consumo de carbohidratos o productos artificiales, embutidos, enlatados, azúcares artificiales, condimentos artificiales que realmente no te favorecen, aumentar el consumo de vegetales verdes, frutas, cítricas y mucha agua. Porque una buena alimentación donde priorices los vegetales, las frutas y los alimentos que realmente te ayudan, va a ayudar o va a generar cambios positivos en tu endometrio, ciclos un poco más regulares porque hay una buena estimulación ovárica. Y si hablamos de suplementos, sí podemos tomar vitamina C, zinc, vitamina D3, selenio, magnesio, o sea, sí hay suplementos de vitaminas que podemos ayudar a que tengas una buena producción hormonal o que haya un buen estímulo a nivel ovárico. Esos déficits pueden causar alteraciones en la producción hormonal, pero no hay un alimento que digamos que sí, come esto y te va a regular el ciclo menstrual. No, claro. Una buena alimentación, una alimentación balanceada, no siguiendo ningún tipo de tendencia en dieta, sino una buena alimentación o alimentación balanceada va a generar cambios positivos en tu cuerpo. Una buena actividad física, no el sedentarismo, va a generar cambios físicos y positivos en tu cuerpo. Entonces, claro, sí. así como el ejercicio, entonces una buena alimentación, tomar bastante agua va a hacer que uno sienta menos cólicos, tal vez. Sí, puede. ¿Por qué? Porque libera sustancias que son menos inflamatorias, son más positivas para tu cuerpo y por lo tanto van a contrarrestar esos efectos negativos. De todas maneras, acudir pues al ginecólogo Claro. en casos como esos, ¿no? Porque Si hay nos una decías de que irregularidad. hay ciclos que pueden ser como que de 1 mes y medio aproximadamente, pero que ya que un mes que no te venga y el otro no, entonces ya requiere de... Y sí, no, definitivamente hay muchas mujeres que tardan mucho en acudir a los especialistas por vergüenza porque es una zona íntima, es una zona pues delicada, pero es necesario, es un personal de salud especializado para ello. Bueno, vamos con la cuarta entonces pregunta de nuestro micro en abierto. Coméntame, ¿tienes alguna duda sobre la menstruación? A veces en un mes me suele venir 2 veces al mes la menstruación y eso ya me duda. Claro, ya lo habíamos mencionado también, que vengan 2 veces en un mes o que deje de venir por mucho tiempo, eso tampoco es normal, tienen que ir a consulta. Claro, hay que interrogar a la paciente sobre cuántos días transcurren entre un ciclo y el otro. Hay algo que se llama spotting o sangrado menstrual intermitente, que son esas menstruaciones entre ciclos. Tienen causa y hay que indagar en cuál es la causa para que a la paciente le esté ocurriendo. Pero si es una paciente que tiene un ciclo menstrual entre 21 a 28 días, por lo tanto, si un mes trae 30 días, va a haber una menstruación 2 veces en el mes. Si te vas al primero, probablemente antes del 30, va a volver a venir tu menstruación. Solo en ese caso podemos hablar que es normal ver 2 veces menstruación en un solo mes. Pero si es un ciclo que fue menos de 21 días o que sangró una semana, descansó 3, 4 días y volvió a sangrar, sí algo está pasando y hay que buscar la causa para que ocurra ese sangrado intermenstrual o intermitente. Claro, siempre es importante, básico, acudir a un especialista. Y yo sé que ustedes tienen muchas más dudas y nosotras también, pero antes nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más en Sostenes al Aire. Ya estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire y bueno, en la parte final tenemos muchas dudas, vamos a tratar de abordar todas las que se puedan en este momento. Contraindicaciones o no del uso de las toallas sanitarias, tampones y ahora con la tendencia y uso de la copa menstrual, que es tan indicada porque también contribuye, ¿no?, al medio ambiente y además pues que dice que evita infecciones y todo lo demás. Como yo te decía, yo todavía no he migrado a la copa. Es que sí, pues, hay estudios que vienen desde hace mucho tiempo de buscar la asociación entre el uso de lo que es el tampón y las toallas higiénicas con la persistencia de los cólicos menstruales o la inflamación en la zona pélvica o en la parte vaginal. ¿Por qué? Porque esta área, o cuando usamos una toalla sanitaria, aumenta el calor a nivel vaginal. Además de eso, que hay gérmenes que son propios de la vagina y aumenta su multiplicación en un ambiente tan caliente. Por lo tanto, va a generar mayor sensación de inflamación y por lo tanto más cólicos menstruales. Eso es lo que dicen estos estudios. Al igual que el uso de tampones
como tiene ciertas sustancias que se liberan a nivel del torrente sanguíneo porque se absorbe a través de las paredes vaginales, puede generar ciertas infecciones o inflamaciones, pero en aquellas pacientes que no lo cambian, que duran muchas horas con él. Pero también está ese pequeño porcentaje que nos dice que van a causar una sensación de inflamación, al igual que las toallas sanitarias, y cólicos menstruales más intensos y más dolorosos. Yo pienso que la decisión de migrar o no de las toallas y tampones a la copa menstrual es muy personal de la paciente, porque sí, ayuda al medio ambiente, porque el plástico sabemos que son miles y miles de años para que se pueda degradar. Al usar la copa vas a pasar muchos años, hasta 10 años, sin utilizar nunca más una toalla sanitaria. Por lo tanto, sí ayuda al medio ambiente, y estudios recientes demuestran que disminuye la aparición de infecciones vaginales o la aparición de cólicos menstruales, porque esas sustancias que podrían liberar el material sintético de las toallas y de los tampones ya no lo tienes, y por lo tanto con el uso prolongado de esta copa van a disminuir esos síntomas desagradables. Eso es igual que el uso de protectores diarios o las toallitas. No, es que no mancho mi ropa interior y no me gusta verla manchada. Eso también debe ser eliminado. Y en la higiene normal de la paciente se le dice que al eliminar la toallita sanitaria o esa toallita diaria va a disminuir la producción de flujo vaginal, porque es un círculo vicioso. Mayor calor, mayor producción de flujo. Entonces me la quito, me pongo otra, voy otra vez, mayor calor, mayor producción de flujo. Entonces sí, al eliminar ese tipo de barrera que va a aumentar el calor vaginal o el calor corporal, disminuye la producción de gérmenes y por lo tanto te vas a sentir mejor. Va a disminuir las infecciones a largo plazo. Pero el uso de la copa o la migración es completamente personal de la paciente. Si ella me pregunta mi opinión, sí, hágalo, porque le va a favorecer, sobre todo porque nos irrita, nos escalda la piel, o si sangras más de 7 días o 5 días, o es intenso, ¿no? Entonces sí, tienen bastantes beneficios en la paciente. Ahora, tú comentabas sobre la higiene, justamente, ¿no? Porque genera mayor calor y todo lo demás. Y hablando de higiene como tal, ¿cómo debe ser nuestra higiene durante el periodo menstrual? Nuestra higiene en general, debería ser, uno, no se aconseja lavar la zona vulvar con productos muy agresivos o abrasivos. Sí, hay jabones para el uso externo, porque lo que lavamos es vulva y la zona entre los labios mayores, labios menores. Y hay jabones de pH neutro sin detergente, por eso se llaman Sindet, que van a ayudar a mantener un equilibrio. No son de uso obligatorio. Si la paciente solo se quiere lavar con agua, es completamente normal y está aceptado. O si ella quiere utilizar el jabón para la zona vulvar, también lo puede hacer. Pero lo que se recomienda es que ese uso de ese jabón externo solo sea una vez al día. Si tú estamos en verano, hace mucho calor y te quieres lavar 3 veces al día, hazlo con agua y solamente una vez al día utilizas ese jabón. Porque sí hay cierta grasa a nivel de nuestros labios que a veces no solo con jabón, solo con agua sale por completo. Entonces ese jabón te ayuda como a eliminar esa pequeña capita de grasa que a la paciente le puede incomodar. Pero es una grasa que recubre tus labios y permite la fricción normal entre los pliegues. Si la vagina o la vulva se reseca, va a haber ardor, incomodidad, irritación, y no siempre es por infección, es por el exceso de aseo genital que cambió lo que es la grasa natural de esa piel. Claro, es un problema que pasa mucho en verano, ¿no? Sí, que ahora que hace muchísimo calor. Yo me baño 5 veces al día, entonces no es que 5 veces al día tengo que hacer Y más cuando agüita, estás menstruando, que te sientes más incómoda, manchada y todo eso. Para eso la copita es increíble. O sea, a mí me ha funcionado muy bien porque incluso a veces sientes malos olores y todo y te das cuenta que es a veces por la toalla y el calor. Y cuando usas la copa te das cuenta que eso no huele a nada. Y hablando de mancharnos, porque fue una de las preguntas, ¿no? que me mandaron en la cajita, tipo, ¿por qué tenemos vergüenza de mancharnos? O sea, ¿por qué sentimos vergüenza de mancharnos? O sea, es que digo yo, no vamos a estar andando con el rojazo acá atrás bien regia luciendo mi mancha. Lo que pasa es que la menstruación también es un tabú, y al ser un tema tabú, todo lo que arrastre con ella va a ser sinónimo de vergüenza, y que desde los años de Cristo eso era un flujo, era suciedad para la paciente. Entonces, como con el paso de los años se entiende que es normal
que es necesario para poder terminar el ciclo evolutivo de nosotras, pero también que la comodidad de la paciente va a ser la finalidad de todo esto. Si a la paciente le es cómodo usar calzones para la menstruación y eso es lo que le favorece, ella lo puede hacer. Mientras que no afecte su salud vaginal, lo que sea en beneficio va a estar bien aceptado. Si la paciente se siente cómoda usando tampones y se lo cambia cada 2-3 horas, perfecto, porque lo que no se recomienda es más de 8 horas con un tampón a nivel vaginal. Si tiene la capacidad de absorber 8 horas, pero no se recomienda por la proliferación de bacterias a nivel vaginal. Si la paciente se siente cómoda con la copa o con el disco menstrual, que son dos cosas distintas, también va a ser bien visto. El disco menstrual creo que te permite tener relaciones usándolo, Sí, ¿no? exacto. ¿Sí? La copa no te lo permite, el disco sí, porque la copa tiene su forma de copa y el disco es redondito. Se acopla al cérvix y por lo tanto su capacidad es mayor que la copa incluso, pero te permite la vaginal estar libre para tu vida sexual. Sobre el deseo sexual que aumenta muchas veces cuando se está durante la fase menstrual. Es que cuando estamos en esa fase previa a la ovulación, hay un aumento excesivo de luteinizante, folículo estimulante, estrógenos, progesterona y por lo tanto esos picos aumentan el deseo sexual de la paciente. Y te sientes activa, te sientes en tu mejor momento y eso hace que la paciente sienta deseo sexual en esos momentos, porque después de la ovulación todo eso baja. Las pacientes que usan un método anticonceptivo, como usas una hormona continua que no te permite esos picos hormonales, te mantiene basal todo el mes, no suele experimentar a veces ese deseo sexual. Muchísimas gracias, pero ahora se nos ha acabado el tiempo. Yo sé que siempre nos quedamos con muchas más preguntas. Ya espero que podamos tenerte otro día más para esclarecerlas todas, pero déjanos por favor dónde te podemos encontrar. Bueno, actualmente yo trabajo en el Centro Médico Madre Teresa, que está ubicado en el distrito de San Juan del Lurigancho, a nivel del paradero 12 de Próceres de Independencia. Nos pueden seguir por todas las redes sociales, por TikTok, por Instagram y me pueden ubicar allí en cualquier momento. Y como siempre pedimos un mensaje final, ¿no? Dentro de ello la orientación lógicamente a buscar a los especialistas, pero quería que me ayudes con una pregunta que me dejaron que fue bastante interesante. Un padre soltero que tiene una hija en una etapa o una edad próxima, ¿no? a atravesar su primer ciclo, ¿no? ¿Cómo enfrentarlo? Si el padre puede recurrir a los especialistas, ¿cómo manejar situaciones como estas? Sí. O sea, el padre que tiene un adolescente, padre soltero o de cualquier índole, lo ideal es que si están esas dudas o su hija ya empezó su ciclo menstrual, pueda acudir a la consulta ginecológica acompañado de la paciente, porque hay que escuchar a ambos. El padre muy pocas veces va a saber cómo le viene, cuánto le dura, no va a saber qué hacer. Sí puede buscar asesoría, porque parte de la consulta ginecológica u obstétrica es la orientación, llámese al paciente o a los padres, sobre todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de la paciente. Entonces sí, porque tiene esas necesidades, tiene que acudir con el especialista de su preferencia, ya sea obstétrico o ginecológico, para que le pueda ayudar en todas esas inquietudes. Y partiendo de eso, pues decirle a todas las pacientes que no se queden con las dudas, que no busquen en Google las respuestas a los problemas o esas posibles soluciones, porque realmente sí, el Internet es una herramienta, pero no es médico. Y por lo tanto no te va a poder orientar en lo que tú realmente necesitas. Te puede orientar en muchas cosas, pero en las enfermedades o en las cosas normales o anormales no siempre va a ser la mejor solución. Los pacientes van cuando ya probaron todo y nada les funcionó y no está bien. Lo ideal es buscar desde forma temprana la causa y resolverla. Y más si eso ya viene molestándole a la paciente desde hace largo tiempo. No hay doctor Google, entiendo, no hay doctor Google. Aunque uno se ponga, ¿no? Ay, ¿por qué me duele aquí? Ay, ¿por qué a ver, ¿qué te pasa? Pasa muchas veces. Y bueno, ahora sí tenemos que despedirnos. Vamos a dejar nuestras redes sociales. Ya saben dónde encontrar a Kimberly y a nosotras nos pueden encontrar como Sostenes al Aire en Facebook e Instagram. Sí, y también el canal La Tribu TV, pues nos encuentran en todas las plataformas, en Twitter, Instagram, TikTok, en Facebook también.
y a cada una de nosotras en nuestras redes sociales. A mí como Daya Bernaza en Instagram. Y a mí me encuentran como Liz Rollero en Facebook e Instagram. Ya saben que si se pierden algún capítulo, lo encuentran en YouTube también, pero no dejen de sintonizarnos aquí por el canal 20 de Señal Abierta. Y bueno, eso fue todo por hoy en Sostenes al Aire. Hasta la próxima.